Me llamo Natalia. Tengo 34 años y hace 3 horas mi marido me ha destrozado delante de una sala de vistas abarrotada. Se rió de verdad, mientras le decía al juez que yo era una mentirosa que inventaba historias para robarle su dinero. El abogado sentado a su lado sonreía con suficiencia, como si acabaran de ganar la lotería. ¿Y vosotros desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios de abajo, dadle a me gusta y al botón de suscribir. Si alguna vez os habéis sentido completamente traicionados por alguien en quien confiabais, seguro que querréis quedaros para escuchar lo que pasó después. Dejad que os lleve a esta mañana. Estaba sentada en esa sala estéril del juzgado de primera instancia de Madrid, vestida con mi traje de chaqueta azul marino. El mismo que Javier siempre decía que me hacía parecer lo suficientemente profesional. Los bancos de madera estaban llenos de extraños que habían entrado desde la calle para ver cómo se desarrollaba el drama. Para ellos, era simplemente el entretenimiento de un martes más. Javier entró vistiendo un traje de varios miles de euros, el mismo que le ayudé a elegir para reuniones importantes con clientes. Su abogado, Marcos Vega, llevaba un maletín abultado, como si estuviera a punto de realizar una operación a corazón abierto. Tomaron asiento frente a mí con la confianza propia de los hombres que nunca han perdido nada importante. Cuando el secretario judicial llamó nuestro caso, el estómago se me subió a la garganta. Fernández contra Fernández. Procedimiento de divorcio y liquidación de bienes. El juez Morales revisaba los documentos preliminares mientras Javier se ajustaba la corbata. La misma corbata que le regalé por nuestro aniversario hace 2 años. Es curioso cómo los recuerdos pueden convertirse en armas. Señor Fernández, comenzó el juez. Solicita usted la plena propiedad de la vivienda conyugal y los principales activos de la empresa. Javier se levantó con una autoridad ensayada. Sí, señoría. Mi esposa ha hecho acusaciones sobre activos ocultos que son completamente inventadas. Intenta manipular este procedimiento para obtener un beneficio económico. Esas palabras me golpearon como agua helada. Inventadas. Había pasado meses documentando meticulosamente sus transacciones sospechosas, las cuentas en paraísos fiscales, las empresas fantasma. Todo era real. Marcos Vega se levantó con un movimiento fluido. Señoría, la señora Fernández no tiene ninguna formación en finanzas o negocios. Estas acusaciones descabelladas parecen ser los actos desesperados de alguien que se enfrenta a la realidad de un divorcio. Observé cómo cambiaba la expresión del juez. Compasión profesional por Javier, un sutil desdén hacia mí. El guión ya estaba escrito. Señora Fernández, se dirigió a mí el juez Morales. ¿Tiene usted pruebas concretas que respalden estas afirmaciones sobre activos ocultos? Mi abogada, Isabel García, se puso de pie a mi lado. Nos habíamos preparado para este momento. Aunque Isabel había insistido en que empezáramos con la solicitud estándar de revelación de patrimonio antes de desvelar todo lo que había encontrado, a veces había explicado, es mejor dejar que se ahorquen con su propia soga. Sentada allí bajo la fría mirada de Javier viéndole representar su inocencia ensayada, me di cuenta de que tenía razón. Señoría, tenemos extractos bancarios que indican transferencias irregulares e indicios. Indicios, la interrumpió Marcos. Mi cliente es un empresario de éxito. Las transacciones de gran volumen son normales en su sector. Javier asentía, interpretando a la perfección el papel de marido agraviado. Señoría, mi esposa nunca mostró interés en mi negocio hasta que se dio cuenta de que nuestro matrimonio se estaba acabando. Ahora de repente, juega a ser detective financiera. Algunas personas del público soltaron una risita. El sonido hizo que me ardieran las mejillas. La paciencia del juez Morales se estaba agotando. Señora Fernández, sin pruebas concretas de fraude u ocultación de bienes, me inclino a respetar el régimen de separación de bienes y adjudicar los activos principales al señor Fernández. Fue entonces cuando Javier asestó el golpe final. Se giró ligeramente hacia mí, asegurándose de que el juez viera su rostro, y dijo con una tristeza fingida. Intenté protegerla de las complejidades del negocio. Quizá debería haberla involucrado más, pero nunca pareció interesada en nada más que ir de compras y almorzar por la ciudad. La crueldad desnuda de sus palabras, pronunciadas con una precisión tan calculada, me dejó sin aliento. Compras y almuerzos, como si 12 años apoyando su carrera, llevando la casa y agasajando a sus clientes, no significaran nada. Marcos Vega solicitó una sentencia inmediata. Dada la falta de pruebas sustanciales, solicitamos que el tribunal confirme el régimen de bienes existente. El juez Morales levantó una mano sobre los papeles. En ese momento, vi mi futuro. Saldría de esa sala sin nada más que mi coche y la ropa que pudiera meter en una maleta. Javier se quedaría con la casa, las cuentas de inversión, todo lo que habíamos construido juntos. La decisión llegó con una finalidad aplastante. Se falla a favor del demandante. Señora Fernández,
Tiene 30 días para abandonar la residencia conyugal. Las palabras resonaron en la sala como una sentencia de muerte. Me quedé helada mientras Javier y Marcos intercambiaban un apretón de manos lleno de satisfacción. El público empezó a salir, volviendo a sus vidas mientras la mía se desmoronaba. Isabel recogió sus papeles con una eficiencia practicada. Podemos recurrir, susurró, pero su tono sugería que no le sorprendía el resultado. Ha ido exactamente como predijimos. Ahora tenemos sus mentiras registradas en acta. Asentí, recordando nuestra sesión de estrategia antes de la vista. Isabel lo había dejado claro. Deja que se comprometan primero con su versión de los hechos. Cuando revelemos lo que realmente tienes, será devastador, porque ya habrán mentido bajo juramento. Asentí en silencio, viendo a Javier abrocharse la chaqueta. Se veía exactamente como el hombre con el que me casé hace 15 años. Seguro de sí mismo, rico, intocable. ¿Cómo pude no haber visto nunca la frialdad que había detrás de esa encantadora fachada? Cuando me levanté para irme, sentía las piernas como plomo. El peso de las miradas de todos los presentes me oprimía los hombros. Aquellos extraños habían sido testigos de mi humillación pública, y para mañana probablemente olvidarían mi nombre. La puerta de la sala de vistas parecía increíblemente pesada al pasar por ella. El pasillo bullía con las conversaciones de abogados y clientes, cerrando tratos. Sus voces se fundían en un ruido blanco. Gente normal llevando a cabo procedimientos legales normales, mientras mi mundo entero se había derrumbado. Fue entonces cuando oí la voz de Marcos Vega a mis espaldas. Se ha ido sin nada, tal y como planeamos. Me detuve. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, confirmando lo que sospechaba, pero esperaba que no fuera cierto. Esto no era solo un divorcio, era una demolición deliberada. No podría haber salido mejor, respondió Javier, con el mismo tono de satisfacción que le oía usar después de cerrar un buen negocio. Ni siquiera sospechaba nada. Las manos me empezaron a temblar, ya no de pena, sino de una rabia tan pura que la sentí como una corriente eléctrica en las venas. Estaban a unos 6 metros detrás de mí, probablemente asumiendo que ya me había marchado, derrotada. Me di la vuelta lentamente, observando sus expresiones de autocomplacencia y triunfo. Marcos se aflojaba la corbata. Javier consultaba su teléfono. 2 hombres celebrando la destrucción sistemática de la vida de alguien. Caballeros, dije, y mi voz resonó con claridad en el pasillo. Levantaron la vista, sorprendidos. La expresión de Javier pasó de la satisfacción a la irritación, como si estuviera interrumpiendo algo importante. ¿Querías añadir algo, Natalia? Su tono goteaba con descendencia. Me acerqué a ellos a paso firme, mis tacones repiqueteando en el suelo de mármol. Los demás, en el pasillo, empezaron a notar la tensión, bajando el volumen de sus conversaciones para mirar. Solo quería felicitaros a los dos, dije, deteniéndome justo delante de ellos. Ha sido una actuación impresionante ahí dentro. Marcos se ajustó los gemelos, incómodo por mi proximidad. Señora Fernández, entiendo que esté decepcionada, pero el juez ha tomado una decisión basada en las pruebas presentadas. Oh, no estoy decepcionada, repliqué, dejando que una pequeña sonrisa asomara a mis labios. Estoy impresionada. La coordinación entre vosotros ha sido impecable, especialmente la parte sobre mí siendo un ama de casa desesperada sin idea de negocios. La mandíbula de Javier se tensó. Natalia, no te pongas más en ridículo. ¿Ponerme en ridículo? Me reí, y el sonido fue lo suficientemente agudo como para cortar el cristal. Javier, he sido tu mujer durante 12 años. ¿De verdad pensabas que me pasé todo ese tiempo de compras y de almuerzos? Algo parpadeó en sus ojos. La primera sombra de incertidumbre que había visto en todo el día. ¿Qué estás insinuando exactamente? Marcos dio un paso al frente, su instinto de abogado oliendo el peligro. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre gris. Los ojos de ambos hombres se clavaron en él, como si pudiera contener una bomba. No estoy insinuando nada, dije, guardando el sobre de nuevo en el bolso. Solo digo que subestimar a alguien durante más de una década le da mucho tiempo para empezar a prestar atención. El color empezó a desaparecer del rostro de Javier. ¿Prestar atención a qué? Me incliné más cerca, bajando la voz para que solo ellos pudieran oírme. A todo, Javier. Absolutamente a todo. La expresión de pánico creciente en sus ojos me dijo que la estrategia de Isabel estaba funcionando a la perfección. Deja que piensen que han ganado. Y luego, muéstrales lo equivocados que están. Marcos agarró a Javier del brazo. Tenemos que irnos. Pero yo no he terminado, dije. Ah, y Marcos, puede que quieras refrescar tus conocimientos del Código Penal, especialmente los capítulos sobre el fraude fiscal y la estafa. Algo me dice que te van a venir muy bien muy pronto. Con eso me di la vuelta y me alejé, dejándolos plantados en el pasillo con caras de creciente terror.
La puerta del ascensor se cerró tras de mí, dándome por fin la privacidad para procesar lo que acababa de ocurrir. Mi reflejo en el metal pulido me devolvía la mirada, sereno por fuera, volcánico por dentro. 12 años de matrimonio me habían enseñado a leer el rostro de Javier como un mapa del tiempo. La confianza que había mostrado en la sala ya se estaba resquebrajando, reemplazada por la ansiedad nerviosa que le invadía cuando un negocio iba mal. Bien, que sudara. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabel. Eso ha sido interesante. Llámame cuando estés lista para discutir los próximos pasos. Los próximos pasos. Hace 3 horas pensaba que consistirían en empaquetar mis cosas y buscar un piso de alquiler. Ahora tenía trabajo que hacer. El garaje subterráneo resonaba con mis pasos mientras caminaba hacia mi coche, el BMW que Javier había insistido en comprarme el año pasado. Las mujeres de éxito tienen maridos de éxito, solía decir. Todo en nuestra vida consistía en mantener las apariencias. Me senté en el asiento del conductor un momento, dejando que la realidad se asentara. Durante 12 años, había interpretado el papel de esposa perfecta, apoyando su carrera, gestionando su agenda social, sonriendo a las esposas de sus socios mientras hablaban de galas benéficas y casas de vacaciones. Lo que ninguna de ellas sabía era que tenía una licenciatura en finanzas y contabilidad por ESADE, una de las mejores escuelas de negocios del país. Había renunciado a mi carrera cuando el negocio de Javier empezó a despegar, pero nunca dejé de entender los números. Cada documento financiero que llegaba a la mesa de nuestra cocina, cada llamada de negocios que hacía en altavoz, cada reunión confidencial en el despacho de casa, lo absorbí todo. ¿Alguna vez habéis estado tan enfadados que de repente empezáis a ver las cosas con una claridad perfecta? Escribid en los comentarios si habéis tenido ese momento en el que todas las piezas del rompecabezas encajan. El sobre en mi bolso contenía una copia de todo lo que había recopilado en los últimos 18 meses. Extractos bancarios que mostraban transferencias a cuentas que se suponía que yo no conocía. Contratos con empresas fantasma que solo existían sobre el papel. Impresiones de correos electrónicos discutiendo contabilidad creativa con su socio, Ricardo Esteves. Javier se creía muy listo, moviendo el dinero como un mago. No se dio cuenta de que su esposa lo estaba viendo desde el público, tomando notas de cada truco. Mi teléfono sonó. Era Javier. Casi rechacé la llamada, pero decidí contestar. Esto iba a ser divertido. Natalia. ¿A qué coño ha venido ese número en el pasillo? Su voz había perdido la suave confianza de la sala. Ahora sonaba como un hombre al que Hacienda le hace una inspección por primera vez. Hola a ti también, Javier. ¿Qué tal el almuerzo de celebración? Déjate de teatros. ¿A qué te referías con prestar atención? ¿Qué sobre era ese que agitabas? Podía imaginarlo paseando de un lado a otro, probablemente en el despacho de Marcos, pasándose la mano por el pelo como hacía cuando estaba estresado. Ah, esa cosita. Solo un poco de lectura que he estado recopilando. ¿Recopilando? ¿Qué exactamente? La desesperación que se colaba en su voz era deliciosa. Sabes, Javier, para ser alguien que acaba de convencer a un juez de que soy demasiado tonta para entender de negocios, pareces bastante preocupado por lo que tu ignorante exmujer pueda saber. Silencio al otro lado de la línea. Casi podía oír los engranajes de su cabeza girando, tratando de calcular el daño que podría hacer. Natalia, si estás pensando en causar problemas. ¿Problemas? Me reí. Javier, todavía no has visto lo que son los problemas, pero los verás. Colgué y llamé inmediatamente a Isabel. Necesito concertar una reunión, dije en cuanto contestó. Y trae a ese contacto tuyo de la Fiscalía de Delitos Económicos. Tenemos un caso que construir. El despacho de Isabel tenía vistas al centro de Madrid, con ventanales que ofrecían una panorámica de las 4 torres. Había estado aquí innumerables veces durante el proceso de divorcio, pero hoy se sentía diferente. Hoy, no era una víctima buscando ayuda. Era una mujer con munición. Muéstrame lo que tienes, dijo Isabel, sentándose frente a mí con un bloc de notas y un café. Abrí el sobre gris y extendí su contenido sobre su escritorio de caoba. Extractos bancarios, correos electrónicos, copias de contratos, recibos de transferencias, 2 años de meticulosa documentación dispuestos como pruebas en la escena de un crimen. Las cejas de Isabel se arquearon mientras examinaba los papeles. ¿De dónde has sacado esto, Natalia? El despacho de casa de Javier tiene una seguridad pésima para alguien que oculta delitos financieros, respondí. Además, nunca cambió la contraseña de su correo. Sigue siendo la fecha de nuestro aniversario de boda. Romántico, ¿no crees? Cogió un extracto bancario que mostraba una transferencia de 200.000 euros a algo llamado Cascade Holdings SL. Su expresión se volvió más seria al compararlo con las declaraciones de impuestos de la empresa de Javier.
Esta empresa no figura en ninguna parte de su declaración de patrimonio, murmuró, tomando notas. Y mira esto. 3 transferencias en 6 meses. Todas a la misma cuenta. Me incliné hacia adelante. Cascade Holdings. Está registrada en una oficina virtual, pero la parte interesante es quién figura como administrador en el registro mercantil. Isabel pasó las páginas de los documentos de registro que había conseguido. Su bolígrafo se detuvo cuando llegó a la página de las firmas. Ricardo Esteves dijo en voz baja. El socio de Javier. El mismo Ricardo Esteves que testificó en nuestro divorcio que la empresa de Javier estaba pasando por dificultades financieras, añadí. Es curioso cómo las empresas con dificultades pueden permitirse transferir sumas de 6 cifras a empresas fantasma, ¿verdad? Isabel ya estaba cogiendo el teléfono. Tengo que llamar a Tomás Romero, de la Fiscalía Provincial. Esto parece un fraude sistemático. Mientras ella hacía la llamada, yo estudié las vistas de la ciudad. En algún lugar de ahí fuera, Javier probablemente estaba almorzando, celebrando su victoria judicial. No tenía ni idea de que su crimen perfecto estaba a punto de desmoronarse. Tomás puede recibirnos el jueves por la mañana, dijo Isabel colgando el teléfono. Pero, Natalia, tienes que entender una cosa. Si seguimos adelante con esto, no hay vuelta atrás. Las investigaciones por fraude fiscal no terminan en silencio. Pensé en la expresión del rostro de Marcos Vega cuando mencioné el Código Penal, en cómo la voz de Javier se había quebrado cuando me llamó después. En los 12 años que había pasado construyendo una vida con un hombre que había estado planeando mi destrucción desde el principio, bien dije. Ya no quiero silencio. Isabel asintió con aprobación. ¿Hay algo más? Si demostramos que los activos se ocultaron a través de medios delictivos, el acuerdo de divorcio queda anulado. Todo se reconsidera, incluyendo la casa, incluyendo todo. Sentí algo desconocido expandirse en mi pecho. No era ira esta vez, sino expectación. Javier había pasado meses orquestando mi humillación, creyendo que era demasiado ingenua para contraatacar. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Una cosa más, dije, sacando mi teléfono. Tengo grabaciones. Los ojos de Isabel se abrieron como platos. ¿Grabaciones de qué? Navegué por mi aplicación de grabadora de voz, encontrando los archivos que había guardado durante los últimos 2 años. A Javier le gustaba tener conversaciones de negocios en casa. Pensaba que no estaba escuchando, pero yo siempre escuchaba. Le di al play en uno de los archivos. La voz de Javier llenó el despacho, discutiendo una gestión de fondos creativa con Ricardo Esteves. Luego, otra grabación, detallando los planes para mantener a Natalia en la ignorancia hasta que el divorcio estuviera finalizado. Isabel se reclinó en su silla, mirándome con un nuevo respeto. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde que encontré el primer extracto bancario sospechoso que intentó esconder, respondí. Eso fue hace 2 años. Me hizo empezar a prestar mucha más atención a todo. Javier siempre dijo que yo no servía para los negocios. Resulta que soy una investigadora nata. Mi teléfono vibró con otra llamada de Javier. Esta vez la rechacé al instante. Que se pregunte, que se preocupe, que entienda por fin lo que es sentirse impotente. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Isabel sonrió sombríamente. Ya hemos empezado. La mañana del jueves nos recibió gris y con llovizna. Un clima típicamente madrileño que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Me vestí con esmero. El mismo traje azul marino del divorcio, pero con accesorios diferentes. El día de hoy requería los pendientes de perlas de mi abuela, los que me hacían sentir conectada a una mujer que había sobrevivido a cosas mucho peores que un marido infiel. El edificio de la fiscalía parecía imponente bajo el cielo nublado, un diseño de hormigón y cristal hecho para intimidar. Pero al pasar por los controles de seguridad, me sentí más tranquila de lo que había estado en meses. Hoy, no era una víctima en la historia de otro. El despacho del fiscal Tomás Romero era exactamente como esperaba que fuera el de alguien de la sección de delitos económicos. El escudo nacional, códigos legales y ese tipo de mobiliario serio que sugería que había visto todo tipo de delitos financieros imaginables. Señora Fernández dijo, estrechándome la mano con una calidez profesional. La letrada García me ha puesto al corriente de su situación. Isabel le había informado bien. Las pruebas ya estaban extendidas sobre su mesa de conferencias, organizadas en pulcras pilas que contaban la historia del engaño de Javier. Guíeme a través de esto, dijo Romero, señalando los documentos. Empecemos por el principio. Respiré hondo, ordenando mis pensamientos. Mi marido se ha pasado todo nuestro matrimonio convenciendo a todo el mundo, incluyéndome a mí a veces, de que soy financieramente ingenua, pero cometió un error crucial. Tramaba sus planes en el despacho de casa, y nunca se preocupó de insonorizarlo. Puse la primera grabación,
observando cómo la expresión de Romero pasaba de un interés cortés a una atención aguda. La voz de Javier llenó la habitación, discutiendo despreocupadamente cómo reestructurar los activos para minimizar la exposición en caso de un procedimiento de divorcio. ¿Cuándo se grabó esto?, preguntó Romero. Hace 2 años, respondí. Aproximadamente 1 año antes de que solicitara el divorcio. Isabel se inclinó hacia adelante. La cronología demuestra una clara premeditación. Estaba planeando el fraude financiero mucho antes de que surgiera cualquier problema matrimonial. Romero examinó los documentos bancarios, cotejándolos con los registros del registro mercantil. Estas transferencias a Cascade Holdings están estructuradas para evitar los requisitos de declaración, una maniobra clásica para ocultar fondos. Esa no es ni siquiera la mejor parte, dije, sacando otra carpeta. La empresa de Javier recibía contratos gubernamentales para consultoría medioambiental. Parte de esos fondos desviados provenían del dinero de los contribuyentes, de subvenciones de la Unión Europea. La temperatura de la habitación pareció bajar unos grados. El bolígrafo de Romero se detuvo. ¿Me está diciendo que defraudó dinero al Estado? Le estoy diciendo que se volvió avaricioso, respondí. Javier siempre decía que la avaricia era la debilidad de otras personas, pero resultó ser la suya propia. Romero pasó la siguiente hora revisando cada documento, tomando notas y haciendo preguntas detalladas. Llevaba el tiempo suficiente casada con un manipulador como para leer los rostros de la gente, y su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo teníamos. Señora Fernández, dijo finalmente Romero. Seré franco con usted. Basado en lo que me ha mostrado, es probable que su marido se enfrente a cargos por blanqueo de capitales, estafa y malversación de fondos públicos. Las palabras deberían haberme hecho sentir satisfecha, pero en cambio sentí un vacío. 12 años de matrimonio reducidos a cargos penales y números de expediente. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Primero, llevaremos a cabo una investigación discreta, y luego una no tan discreta. Si las pruebas se sostienen, y parece que lo harán, presentaremos una acusación formal. Isabel recogió los papeles. ¿Y qué hay del acuerdo de divorcio? Eso se convierte en el menor de sus problemas, respondió Romero. Los bienes obtenidos a través de actividades delictivas están sujetos a incautación. La casa, la empresa, todo se convierte en prueba en un caso penal. Al salir del edificio de la fiscalía sentí que mi teléfono vibraba. Javier había estado llamando sin parar desde el martes, sus mensajes de voz volviéndose cada vez más desesperados con cada intento. Quizá deberías hablar con él, sugirió Isabel. Hacerle saber lo que se le viene encima. Lo consideré, luego negué con la cabeza. Lo descubrirá muy pronto. Pero la curiosidad pudo conmigo. Esa noche, finalmente escuché sus mensajes de voz. Natalia, tenemos que hablar. Creo que ha habido un malentendido sobre el reparto de bienes. Luego, horas más tarde. Mira, quizá podamos llegar a un acuerdo. Sabes que siempre he cuidado de ti. Y finalmente, esta mañana, Natalia, sé que estás enfadada, pero sea lo que sea que estés planeando, es un error. Devuélveme la llamada. Los borré todos y me serví una copa de vino. Mañana, los agentes empezarían a revisar los registros comerciales de Javier. La semana que viene, probablemente entrarían con órdenes de registro. Javier Fernández, empresario de éxito y maestro de la manipulación, estaba a punto de descubrir que la esposa que había despreciado por ser financieramente incompetente había construido el caso que lo destruiría. La mañana del lunes trajo la primera grieta visible en la fachada de Javier. Estaba tomando café en nuestra cafetería de la esquina habitual, un lugar que solía ser nuestro cuando aún hacíamos cosas juntos, cuando lo vi a través del cristal. Tenía un aspecto terrible. El pelo revuelto, la camisa arrugada, un look que habría horrorizado al Javier que yo conocía. Caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando frenéticamente a alguien que claramente no le estaba dando las respuestas que quería. Bebí mi café con leche y observé el espectáculo. En 12 años de matrimonio, era la primera vez que veía a Javier en un estado de pánico genuino y, tenía que admitirlo, era extrañamente satisfactorio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabel. La policía económica ha entrado en sus oficinas esta mañana con órdenes de registro. Ha empezado oficialmente. A través del cristal, observé cómo la conversación de Javier se volvía más y más agitada. Tenía la cara roja y se pasaba la mano por el pelo constantemente. Cualesquiera que fueran las noticias que estaba recibiendo, no eran buenas. La campanilla de la puerta de la cafetería sonó y Javier entró, todavía con el teléfono en la mano. Nuestras miradas se cruzaron en el pequeño espacio, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego caminó hacia mi mesa como un hombre que se dirige a su ejecución. Natalia dijo, con la voz temblorosa. Tenemos que hablar. Señalé la silla vacía frente a mí. Adelante.
Se sentó pesadamente, pareciendo más viejo de lo que nunca le había visto. La policía ha estado en mi oficina esta mañana. Se han llevado los ordenadores, los archivos, todo. Suena estresante, respondí, manteniendo mi tono neutral. Dicen que he cometido fraude, blanqueo de capitales. Creen que he robado dinero del gobierno. Ladeé la cabeza, estudiando su rostro. ¿Y lo has hecho? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, como un arma cargada. La boca de Javier se abrió y cerró varias veces antes de que pudiera encontrar su voz. No es tan simple. Los negocios son complicados. A veces, el dinero se mueve de maneras que parecen. Criminales, sugerí, servicial. Su compostura finalmente se rompió por completo. Natalia, podrían quitármelo todo. La casa, la empresa, mi reputación. Podría ir a la cárcel. Dejé mi taza de café con cuidado sobre la mesa, y me estás diciendo esto porque sé que estás involucrada en esto de alguna manera. No es una coincidencia. Primero tus amenazas en el pasillo del juzgado, y ahora la policía registrando mis archivos. Qué listo mi marido. Lástima que me subestimara durante más de una década. Javier, dije lentamente. ¿Recuerdas lo que dijiste en la sala del tribunal sobre que yo era financieramente ingenua? ¿Sobre cómo me pasaba el tiempo de compras y de almuerzos? Se removió incómodo. Eso fue solo para el juez. Sabes que no lo pensaba de verdad. Creo que pensabas cada palabra. Me incliné hacia adelante. Te has pasado todo nuestro matrimonio creyendo que era demasiado tonta para entender lo que estabas haciendo. Incluso ahora, sentado aquí mientras tu mundo se derrumba, no puedes acabar de creer que tu ignorante mujercita sea capaz de hundirte. El color desapareció de su rostro. ¿Qué has hecho? He estado prestando atención, Javier. Algo que nunca esperaste de mí. Me miró fijamente, como si me viera por primera vez. Quizá lo era. Las grabaciones, los extractos bancarios, los correos electrónicos. Has sido tú. Sonreí. Cada una de las pruebas, recopiladas durante 18 meses de cuidadosa observación, las manos de Javier comenzaron a temblar. Natalia, si les ayudas a condenarme, no conseguirás nada. Se incautarán de todos los activos que tenemos. Nosotros no tenemos ningún activo, Javier. Te aseguraste de eso en el juzgado la semana pasada, ¿recuerdas? Me fui sin nada. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. En su esfuerzo por quedárselo todo, lo había arriesgado todo. Puedo arreglarlo, dijo, desesperado. Puedo hacer que los cargos desaparezcan. Reestructuraré la empresa. Te daré lo que quieras en el divorcio. Me levanté, cogiendo mi bolso. Es demasiado tarde para eso. Natalia, por favor. Te lo ruego. Lo miré desde arriba. Aquel hombre poderoso, reducido a suplicar en una cafetería. Hace un año, esa imagen me habría roto el corazón. Hoy, sabía a justicia. ¿Sabes qué es lo gracioso, Javier? Si hubieras sido justo en el divorcio, si hubieras repartido las cosas equitativamente, nada de esto habría pasado. Pero te volviste avaricioso. Quisiste humillarme y quedártelo todo para ti. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Y Javier, quizá quieras llamar a un abogado penalista. Algo me dice que Marcos Vega está especializado en el tipo de derecho equivocado para lo que se te viene encima. Al salir, lo oí marcar frenéticamente su teléfono, pero era demasiado tarde para abogados, demasiado tarde para control de daños, demasiado tarde para cualquier cosa que no fueran las consecuencias. La investigación apenas comenzaba, pero el reinado de Javier Fernández como empresario intocable había terminado. ¿Qué creéis que pasará cuando salga a la luz toda la magnitud de los crímenes de Javier? Hacedmelo saber en los comentarios, y no olvidéis suscribiros para escuchar la siguiente parte de esta historia. La fase 1 había terminado. La fase 2 estaba a punto de empezar. 2 semanas después de mi encuentro en la cafetería con Javier, Isabel llamó con una noticia que me hizo sonreír por primera vez en meses. La investigación de la Fiscalía nos ha dado todo lo que necesitábamos, dijo. Voy a presentar una moción para reabrir las pruebas en tu caso de divorcio. Estaba sentada en mi apartamento temporal, un estudio amueblado que costaba más al mes que la hipoteca de la mayoría de la gente, mirando por la única ventana que daba a una pared de ladrillos. La obra de Javier me había dejado aquí, pero no por mucho tiempo. ¿Qué posibilidades tenemos?, pregunté. Con la Fiscalía confirmando el fraude financiero, diría que acabamos de nivelar el campo de juego. En 48 horas, el asistente del juez Morales llamó para fijar una nueva audiencia. La misma sala donde había sido humillada 3 semanas antes iba a ser ahora testigo del segundo acto del drama. El pánico de Javier se estaba volviendo cada vez más público. Ricardo Esteves ya había contratado a su propio abogado defensor y, al parecer, estaba cooperando plenamente con los investigadores. En lenguaje corporativo, eso significaba arrojar a Javier debajo del autobús para salvar su propio pellejo.
Marcos Vega, mientras tanto, había pasado de ser un abogado de divorcios engreído a un siervo deslumbrado por los faros. Las noticias corren rápido en los círculos legales, y todo el mundo sabía que se había metido hasta el cuello en un caso de fraude fiscal adjunto a lo que se suponía que era un divorcio sencillo. Pasé el fin de semana preparándome, no solo legalmente, sino mentalmente. La primera audiencia me había pillado desprevenida. La actuación de Javier había sido calibrada para una máxima humillación. Esta vez sería diferente. El domingo por la noche, Javier hizo una última llamada. Natalia, sé que las cosas se han complicado, pero todavía podemos resolver esto en privado. ¿Complicado? Casi me reí. Javier, cometiste delitos federales para estafarme en un divorcio. Yo no lo llamaría complicado. Lo llamaría estúpido. Esos cargos no se sostendrán. Ya verás. Toda esta investigación se vendrá abajo. ¿Y dónde te dejará eso? Sentada en nuestra casa, que ya no poseerás, disfrutando de las vistas desde unas ventanas que tú nunca volverás a ver, repliqué. Su respiración se volvió pesada. No tienes ni idea de lo que has desatado. Cuando esto se vuelva contra ti, no. Colgué y apagué el teléfono. Pasara lo que pasara la semana siguiente, estaba lista. El lunes por la mañana, me vestí con el mismo esmero que en la primera audiencia, pero esta vez elegí una armadura diferente. Una chaqueta roja, una falda negra, el reloj de mi abuela, una combinación que me hacía sentir poderosa, no a la defensiva. La sala del tribunal era idéntica, pero todo lo demás había cambiado. Ya no había curiosos buscando entretenimiento. El público de hoy estaba formado por fiscales, investigadores financieros y los periodistas que habían olido la sangre de una historia sobre contratos gubernamentales y activos ocultos. Javier entró, pareciendo haber envejecido 5 años en 3 semanas. Su traje caro no podía ocultar las líneas de estrés alrededor de sus ojos, ni la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie miraba. Marcos Vega se movía con la confianza desesperada de un hombre que espera que su reputación sobreviva a lo que está por venir. Mientras tomaba asiento, vi a Tomás Romero entre el público, quien me hizo un leve gesto con la cabeza. La investigación de la fiscalía corría paralela a este procedimiento de divorcio, y hoy, esas dos vías estaban a punto de cruzarse. El juez Morales entró con una expresión que nunca le había visto, una neutralidad cautelosa de alguien que se ha dado cuenta de que su sentencia anterior podría haberse basado en información fraudulenta. Estamos aquí para revisar nuevas pruebas en el caso Fernández contra Fernández, anunció. La letrada de la señora Fernández ha solicitado la reapertura de las pruebas basándose en información obtenida a través de una investigación de la Fiscalía. Isabel se levantó con la gracia controlada de una fiscal, presentando un caso de asesinato. Señoría, tenemos pruebas sustanciales de que el señor Fernández ocultó sistemáticamente activos y cometió fraude durante nuestro procedimiento inicial. Señaló varias cajas de documentos que no estaban allí 3 semanas antes. Estamos preparados para presentar registros financieros, conversaciones grabadas y los hallazgos de una investigación que demuestran un engaño deliberado. Marcos Vega se levantó, tambaleante. Señoría, estas acusaciones no están probadas. Probadas, le interrumpió Isabel suavemente por las propias acciones y palabras del señor Fernández. Antes de que el juez pudiera decir nada, Isabel comenzó a exponer las pruebas que destrozarían las mentiras cuidadosamente construidas de Javier. En el momento en que Isabel puso la primera grabación, vi cómo el rostro de Javier pasaba de una confianza forzada a un terror apenas contenido. Su propia voz llenó la sala. La clave es mantener a Natalia completamente en la ignorancia sobre las transferencias a Cascade Holdings. Si no sabe que el dinero existe, no puede reclamarlo en el divorcio. La expresión del juez Morales se endureció mientras escuchaba a mi marido discutir despreocupadamente su estrategia para estafarme. Los fiscales en la sala tomaban notas, sus bolígrafos moviéndose rápidamente sobre sus cuadernos. Esta grabación se realizó en el despacho del demandado hace 14 meses, explicó Isabel. La señora Fernández ha estado documentando estas conversaciones como parte de sus crecientes sospechas de que se estaban ocultando activos. Marcos Vega hojeaba frenéticamente sus papeles, buscando alguna línea de defensa contra la prueba de audio de su propio cliente. Javier permanecía rígido, con la mirada fija en la mesa mientras sus propias palabras lo condenaban. La segunda grabación fue aún más incriminatoria. Ricardo ya tiene la sociedad offshore en Chipre perfectamente montada. ¿Podemos pasar el dinero del contrato del gobierno a través de ella? Lo blanqueamos, y para cuando el divorcio sea definitivo, parecerá un ingreso comercial legítimo. Señoría, intentó débilmente Marcos. Esas grabaciones se obtuvieron sin el conocimiento de mi cliente, en su propia casa, por su propia esposa. Continúe. Letrada García, lo interrumpió el juez Morales. Isabel pasó a los documentos financieros,
extendiendo los extractos bancarios sobre el estrado del juez como un croupier, revelando una mano perdedora. Cada papel contaba una parte de la historia. Las transferencias a empresas fantasma, las facturas infladas, el dinero desapareciendo en cuentas de las que nunca me habían hablado. La empresa del señor Fernández recibió 5 millones de euros en contratos gubernamentales para consultoría medioambiental en los últimos 2 años, explicó Isabel. Nuestro análisis muestra que aproximadamente el 40% de esos fondos fueron desviados a través de facturación falsa y transferidos a cuentas ocultas. La respiración de Javier se hizo audible en toda la sala. El empresario seguro de sí mismo que me había humillado 3 semanas antes se estaba deshaciendo a la vista de todos. Además, continuó Isabel, tenemos pruebas de que el señor Fernández creó Meridian Servicios Ambientales, una empresa pantalla que recibía estos fondos desviados, usando el DNI y los datos personales de su esposa sin su conocimiento. El bolígrafo del juez Morales se detuvo. ¿Creó empresas fraudulentas a nombre de la señora Fernández? Sí, señoría, convirtiéndola en cómplice involuntaria de su fraude, mientras al mismo tiempo afirmaba que era demasiado ingenua financieramente para entender sus operaciones comerciales. La ironía no se le escapó a nadie. Javier había utilizado mi identidad para cometer delitos, mientras argumentaba que yo era demasiado estúpida para reconocer un delito. Marcos Vega hizo un último y desesperado intento. Señoría, incluso si existen irregularidades en las prácticas comerciales de mi cliente, eso no afecta necesariamente al acuerdo de divorcio. Afecta cuando esas prácticas comerciales constituyen el delito de fraude, dijo Tomás Romero, levantándose desde el público. Señoría, la Fiscalía Provincial informa oficialmente a este tribunal de que el señor Fernández está bajo investigación por blanqueo de capitales, estafa y malversación de fondos públicos. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. El rostro de Javier se quedó completamente blanco. El juez Morales dejó su bolígrafo y miró directamente a mi futuro exmarido. Señor Fernández, ¿entiende usted que los activos obtenidos a través de actividades delictivas no pueden ser protegidos en un procedimiento de divorcio? La boca de Javier se movió, pero no salió ningún sonido. Marcos Vega le susurraba urgentemente al oído, pero Javier parecía incapaz de procesar la información. Señoría, dijo Isabel, sacando otra carpeta. Tenemos documentación que indica que la hipoteca de la vivienda conyugal se pagó utilizando fondos de estas transferencias fraudulentas. Las cuentas de inversión que se le adjudicaron al señor Fernández en la sentencia inicial se nutrieron de la misma fuente delictiva. Me senté en silencio, presenciando la demolición sistemática de las mentiras de Javier. 3 semanas antes, me había retratado como una ama de casa desesperada lanzando acusaciones descabelladas. Hoy, los fiscales confirmaban cada detalle de mis afirmaciones inventadas. El hombre que se había reído de mis pruebas estaba descubriendo que su esposa había construido un caso irrefutable contra él, pero aún no habíamos terminado. Isabel había guardado la revelación más devastadora para el final. Señoría, hay una cosa más que el tribunal debe saber sobre la supuesta ignorancia de la señora Fernández respecto a los asuntos de negocios de su marido. Sacó un documento que hizo que los ojos de Javier se abrieran de par en par en reconocimiento y terror. La señora Fernández tiene un máster en finanzas y contabilidad por ESADE en Barcelona, con honores. Trabajó como auditora forense durante 3 años antes de su matrimonio. Las afirmaciones del señor Fernández sobre su incompetencia financiera fueron, digamos, muy exageradas. La sala estalló en susurros. Las cejas del juez Morales se arquearon al procesar la información. Javier se giró para mirarme con algo parecido al horror. En ese momento, finalmente lo entendió. La esposa ingenua que había manipulado durante 12 años nunca había existido. Yo había estado observando, aprendiendo y documentando sus crímenes todo el tiempo. El depredador se había casado con una contable y de alguna manera se había convencido a sí mismo de que ella no notaría su estafa. El juez Morales declaró un receso de 30 minutos, pero el verdadero drama se desarrolló en el pasillo. Javier me acorraló cerca de las máquinas de café, su compostura completamente rota. Auditora forense, su voz se quebró. 12 años, Natalia. 12 años. Me dejaste creer que eras tonta. Me serví un vaso de agua, ganando tiempo para saborear su revelación. Javier, tú te convenciste a ti mismo de que yo era tonta, porque era más fácil que admitir que te habías casado con alguien más inteligente que tú. Sus manos temblaban visiblemente ahora. ¿Por qué no me detuviste? Si sabías lo que estaba haciendo, me volví para encararlo. ¿Detenerte de qué? ¿De facilitarme el divorcio? ¿De entregarme las pruebas de tus crímenes? ¿Por qué iba a interrumpirte cuando te estabas destruyendo a ti mismo con tanta eficacia? Marcos Vega se acercó con la prisa desesperada de un hombre que ve cómo su carrera implosiona.
Señora Fernández, quizá podríamos discutir un acuerdo. ¿Un acuerdo? Me reí, y el sonido resonó en las paredes de mármol. Marcos, tu cliente se enfrenta a cargos penales. ¿Con qué crees exactamente que le queda por negociar? Javier me agarró del brazo, y luego lo soltó al instante al darse cuenta de que varios guardias de seguridad estaban mirando. Natalia, por favor, sé que cometí errores, pero no puedes dejar que me destruyan por completo. Yo no te estoy destruyendo, Javier. Te destruiste a ti mismo. Yo solo lo documenté. El secretario judicial nos llamó de vuelta a la sala, donde el juez Morales claramente había pasado el receso, revisando las leyes sobre bienes procedentes de actividades delictivas. Antes de continuar, anunció: quiero aclarar algo para que conste en acta. Señora Fernández, ¿es cierto que usted es licenciada por ESADE? Me levanté. Sí, señoría. Máster en Finanzas y Contabilidad. Promoción de 1998. Me especialicé en análisis forense de delitos financieros. ¿Y trabajó en ese campo antes de su matrimonio? Durante 3 años en una firma de auditoría, investigando casos de fraude corporativo. La expresión del juez Morales era ilegible, pero pude sentir su creciente ira por haber sido manipulado durante nuestra primera audiencia. Señor Fernández, ¿era usted consciente de la formación y la experiencia profesional de su esposa cuando testificó sobre su supuesta incompetencia financiera? Javier abrió y cerró la boca varias veces antes de conseguir decir: hacía años que no ejercía. Esa no ha sido mi pregunta. ¿Era usted consciente de que poseía precisamente las habilidades necesarias para reconocer el fraude financiero? El silencio se alargó hasta volverse doloroso. Marcos Vega le dio un codazo a su cliente, pero Javier parecía incapaz de articular palabra. Tomaré eso como un sí, dijo el juez Morales secamente. Isabel se levantó para asestar el golpe final. Señoría, nos gustaría presentar una prueba adicional. La clave de todo este asunto. Sacó una carpeta que nunca había visto antes. Cuando el señor Fernández creó Meridian Servicios Ambientales usando los datos personales de su esposa, cometió un error crucial. Nombró a la señora Fernández como apoderada de la empresa y le dio autorización en todas las cuentas bancarias. El rostro de Javier se quedó completamente blanco. ¿Qué significa eso en la práctica?, preguntó el juez Morales. Significa que la señora Fernández tiene autoridad legal para acceder a todos los registros de la empresa, estados financieros y cuentas bancarias. Ha estado, sin saberlo, autorizada para investigar a su propio marido durante los últimos 2 años. La elegante simplicidad de ese hecho era impresionante. Javier me había dado, sin saberlo, acceso legal para documentar sus propios crímenes. El juez Morales apenas podía contener lo que parecía ser una furia absoluta. Señor Fernández, permítame entender esto bien. Usó la identidad de su esposa para crear empresas fraudulentas y luego testificó bajo juramento que ella era demasiado ingenua financieramente para entender sus operaciones comerciales. Señoría, puedo explicarlo. Adelante. Pero Javier no pudo explicarlo, porque no había ninguna explicación que no confirmara su culpabilidad. Se había atrapado a sí mismo en una red de mentiras tan complicada que cada hilo conducía de vuelta al fraude. Marcos Vega hizo un último y desesperado intento. Señoría, mi cliente solicita tiempo para consultar con un abogado penalista. Estoy seguro de que sí, respondió el juez Morales fríamente. Pero estamos aquí para abordar una división de bienes que se basó en testimonios falsos y activos ocultos. El juez abrió una gruesa carpeta que contenía el análisis financiero de la Fiscalía sobre las operaciones de Javier. Mientras revisaba los documentos, su expresión se volvía cada vez más sombría. Señor Fernández, basándome en las pruebas presentadas hoy, está claro que usted ha defraudado sistemáticamente tanto a su esposa como al Estado. Los activos que se le adjudicaron en nuestra sentencia anterior fueron obtenidos mediante actividades delictivas. Javier agarraba la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La señora Fernández tenía razón, continuó el juez. Ocultó usted bienes. Aproximadamente 750.000 euros en fondos procedentes de actividades delictivas que deberían haberse revelado en este procedimiento. La cifra golpeó a Javier como un golpe físico. Había gastado tanta energía en convencer a todo el mundo de que yo era una paranoica que había olvidado cuánto había robado en realidad. Pero el juez Morales aún no había terminado de destruirlo. La sentencia anterior de este tribunal queda, por la presente, anulada, declaró el juez Morales, su voz con el peso de la autoridad absoluta. Todos los activos adjudicados al señor Fernández quedan inmediatamente congelados a la espera de la resolución del procedimiento penal. Las palabras resonaron en la sala como una campana fúnebre. Javier se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. Además, continuó el juez, según las leyes de decomiso de bienes procedentes de delitos, el señor Fernández pierde todo derecho a los bienes adquiridos con dichos fondos. Marcos Vega garabateaba notas frenéticamente,
probablemente calculando cómo distanciarse de este desastre. Su reputación estaba siendo dañada por el espectacular hundimiento de Javier. Señoría, intentó débilmente Marcos. Mi cliente solicita que se considere. Su cliente no está en posición de solicitar nada, le cortó el juez Morales. El señor Fernández cometió perjurio deliberadamente en mi sala. Ocultó actividades delictivas e intentó utilizar el proceso de divorcio para legitimar activos robados. Me quedé perfectamente quieta, viendo cómo 12 años de manipulación finalmente alcanzaban a Javier. El hombre que me había convencido de que tenía suerte de tenerlo, estaba descubriendo lo que era perderlo todo. Isabel se levantó para presentar el cálculo final. Señoría, basándonos en el análisis financiero, hemos calculado el valor de los activos adquiridos legal e ilegalmente. Le entregó los documentos al secretario judicial. La vivienda conyugal se compró con una entrada de 50.000 euros de fondos ilícitos. Las cuotas mensuales de la hipoteca, por un total de 175.000 euros, procedían de la misma fuente. Javier emitió un sonido que era una mezcla entre un gemido y un quejido. Además, continuó Isabel, el socio del señor Fernández, Ricardo Esteves, ha testificado que el señor Fernández fue el principal arquitecto del plan de fraude. El señor Esteves está cooperando con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Incluso su mejor amigo lo había abandonado. Javier estaba aprendiendo que la lealtad comprada con dinero robado no dura mucho cuando los fiscales llaman a la puerta. El juez Morales dejó los documentos y clavó en Javier una mirada que podría haber derretido acero. Señor Fernández, en 30 años de servicio, rara vez he encontrado un abuso tan completo del proceso judicial. Señoría, yo permanecerá en silencio hasta que le haga una pregunta directa. La boca de Javier se cerró de golpe. Vino a mi sala hace 3 semanas y pintó a su esposa como una mujer delirante. Se presentó a sí mismo como un empresario de éxito, víctima de una cónyuge vengativa. La voz del juez se hizo más baja, lo que de alguna manera la hizo más aterradora. Mientras tanto, estaba usando la identidad de su esposa para cometer delitos, robar al Estado y ocultar bienes. Y luego tuvo la audacia de afirmar que ella era demasiado incompetente financieramente para entender sus operaciones comerciales. El juez hizo una pausa, dejando que el peso del engaño de Javier se asentara en la sala. Señor Fernández, su esposa entendía sus operaciones comerciales mejor de lo que usted creía. Las entendía lo suficientemente bien como para construir un caso penal irrefutable contra usted. Sentí que algo se movía en mi pecho. No era exactamente victoria, sino vindicación. Durante 12 años, Javier me había hecho sentir pequeña, incompetente, afortunada de ser la esposa de alguien tan exitoso. Hoy, todo el mundo veía quién era en realidad el cónyuge más inteligente. Este tribunal adjudica a la señora Fernández la posesión exclusiva de la residencia conyugal. Todas las cuentas conjuntas e intereses comerciales que no estén sujetos a incautación por parte de la Fiscalía como prueba en el caso penal, pasarán al control de la señora Fernández como compensación por la malversación de bienes comunes. La respiración de Javier se volvió entrecortada. Todo lo que había intentado robarme estaba volviendo a mí, con creces. Además, el señor Fernández cubrirá los honorarios legales de la señora Fernández para ambos procedimientos de divorcio, así como los costes asociados a la investigación que sus delitos hicieron necesaria. El juez Morales respiró hondo, listo para asestar el golpe final a la vida cuidadosamente construida de Javier. El tribunal también remite este asunto al Colegio de Abogados para investigar la conducta del letrado Vega en la presentación de testimonios potencialmente falsos. Marcos Vega se puso completamente pálido. Su carrera era ahora un daño colateral en la guerra de Javier contra mí. Señor Fernández, se le ordena que abandone la residencia conyugal en un plazo de 48 horas. Se le prohíbe el acceso a cualquier cuenta financiera conjunta. El martillo cayó, pero el juez Morales no había terminado. Una última observación, señor Fernández. Su esposa renunció a una prometedora carrera en auditoría forense para apoyar sus ambiciones. Pasó 12 años ayudándole a construir un imperio, mientras usted la convencía de que no era lo suficientemente lista para entender lo que estaba construyendo. Javier se quedó mirando sus manos, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Resulta que era lo suficientemente lista como para derribar ese imperio cuando usted intentó robárselo. Le sugiero que recuerde eso durante su próximo juicio penal. Se levantó la sesión, pero las verdaderas consecuencias apenas comenzaban. La sala se vació lentamente, como el agua de una bañera. Los fiscales se arremolinaron alrededor de Tomás Romero, discutiendo los calendarios de las declaraciones y las acusaciones. Los periodistas garabateaban las últimas notas sobre el empresario que intentó estafar a su esposa, una auditora titulada. Javier permaneció en el banquillo de los acusados, con la mirada perdida. El hombre seguro de sí mismo que había entrado en el juzgado de divorcios 3 semanas antes había sido reemplazado por alguien hueco, derrotado
y enfrentándose a una pena de prisión. Marcos Vega ya estaba guardando su maletín con la prisa febril de un hombre que planea estar en cualquier otro lugar. Su oportunidad de ser socio en un prestigioso bufete probablemente se había evaporado junto con la libertad de su cliente. Marcos, dijo Javier en voz baja. Era la primera palabra que pronunciaba desde la sentencia del juez. Marcos se detuvo, pero no levantó la vista de sus papeles. Javier, no puedo representarte en un procedimiento penal. Vas a necesitar un abogado defensor. No me refería a eso. La voz de Javier era apenas audible. ¿Cómo se nos pasó por alto? ¿Cómo no vimos lo que estaba haciendo? Marcos finalmente miró a su cliente arruinado. Vimos exactamente lo que ella quería que viéramos. Una ama de casa tranquila que se mantenía al margen de las discusiones de negocios. Pero ha estado documentándolo todo durante meses, años. Más de 2 años, corregí, hablando por primera vez desde la sentencia. Ambos hombres se giraron para mirarme. Había permanecido sentada en silencio, observando a Javier procesar la destrucción total de su vida. He estado documentando tu fraude durante más de 2 años, continué, recogiendo mis propios papeles. Desde la primera vez que mencionaste Cascade Holdings en una llamada telefónica que pensabas que tampoco estaba escuchando, los ojos de Javier se abrieron de par en par. ¿La llamada en la cocina con Ricardo? ¿Oíste eso? Sonreí. Javier, nuestra casa es de planta abierta. Lo oía todo. Tu error fue pensar que era demasiado tonta para entender lo que oía. Marcos Vega huyó de la sala como si su traje estuviera en llamas, probablemente calculando cómo explicar este desastre a los socios principales. Su carrera podría sobrevivir, pero su reputación como un astuto abogado de divorcios estaba acabada. Javier y yo estábamos solos ahora, a excepción de los guardias del juzgado que mantenían una distancia profesional. Natalia dijo, con la voz quebrándose ligeramente. Sé que no puedo arreglar esto, pero necesito que entiendas algo. Esperé, curiosa por ver qué última manipulación podría intentar. Nunca quise que llegara tan lejos. Estos negocios empezaron como algo pequeño, solo contabilidad creativa para mejorar los márgenes. Y luego estábamos ganando tanto dinero que parar parecía estúpido. Ricardo me convenció de que podíamos ocultar suficientes activos para asegurarlo todo si nuestro matrimonio se rompía. Estudié su rostro, buscando cualquier rastro del hombre que una vez amé. ¿Así que decidiste destruirme en el juzgado para encubrir tus crímenes? Fue idea de Marcos, dijo. Dijo que si podíamos pintarte como financieramente incompetente, nadie tomaría en serio tus acusaciones de fraude. La crueldad desnuda de ese plan todavía dolía. 12 años de matrimonio, reducidos a una estrategia legal diseñada para humillarme y silenciarme. ¿Sabes qué es lo verdaderamente estúpido de todo esto? Dije. Si hubieras sido justo en el divorcio, si hubieras repartido las cosas equitativamente, puede que nunca hubiera mirado tus negocios con la suficiente atención como para descubrir el fraude. La risa de Javier fue amarga. Lo habrías encontrado tarde o temprano. Eres demasiado buena en esto. Probablemente tenía razón. Los números no mienten. Y yo siempre había sido buena en hacerles contar sus historias. ¿Y ahora qué?, preguntó. Miré alrededor de la sala vacía donde mi matrimonio había terminado oficialmente. Ahora, tú te enfrentas a cargos penales por fraude y blanqueo de capitales. Y yo reconstruyo mi vida con los activos que legalmente eran míos desde el principio. Dudó. ¿Vendrás? ¿Vendrás a visitarme en la cárcel? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Una parte de mí quería sentir lástima por él, recordar los buenos tiempos antes de que la avaricia consumiera su juicio. En cambio, pensé en él riéndose mientras Marcos describía mis acusaciones desesperadas. Recordé su voz en esas grabaciones, discutiendo despreocupadamente cómo mantenerme completamente en la ignorancia. No, Javier, no iré. Me levanté y caminé hacia la salida, mis tacones repiqueteando en el mármol con un ritmo de finalidad. ¡Natalia!, gritó a mis espaldas. A pesar de todo, lo siento. Me detuve en la puerta de la sala, pero no me giré. A pesar de todo, Javier, deberías haberlo pensado antes de intentar destruirme. El pasillo exterior bullía de actividad. Isabel estaba dando entrevistas a los periodistas, explicando cómo las preocupaciones de una esposa diligente habían destapado un plan de fraude multimillonario. Tomás Romero se me acercó con una simpatía profesional. Señora Fernández, sé que esto ha sido difícil. ¿Cómo se encuentra? Consideré la pregunta seriamente. Hace 3 semanas, salí de este edificio sin nada más que mi coche y mi orgullo herido. Hoy salía con mi casa, mis finanzas y mi autoestima restaurada. Mejor de lo que esperaba, respondí, con sinceridad. Mientras caminaba hacia la salida del juzgado, mi teléfono zumbaba con mensajes. Amigos felicitándome, mi hermana preguntando si las noticias eran ciertas,
mi antiguo jefe de la firma de auditoría preguntando si estaría interesada en algún trabajo de consultoría. Por primera vez en años, la gente me veía como Natalia Fernández, auditora forense y testigo estrella, no como la esposa de Javier Fernández. La transformación se sentía como el sol después de un largo invierno. 2 años después, me desperté en mi propia casa, verdaderamente mía, con una escritura que solo llevaba mi nombre. El sol entraba a raudales por las ventanas que yo misma había limpiado, sobre los suelos que había decidido restaurar en cerezo, en lugar del roble preferido de Javier. El periódico sobre la mesa de mi cocina llevaba un pequeño artículo en la 6ª página: empresario local condenado a 8 años por fraude fiscal. Javier Fernández, una vez una figura prominente en la escena de la consultoría de Madrid, finalmente había agotado sus apelaciones y pasaría la próxima década aprendiendo que a la comida de la prisión no le importa tu patrimonio neto anterior. Marcos Vega había sobrevivido a la investigación del Colegio de Abogados con una reprimenda y una suspensión de 1 año. Al parecer, ahora vendía seguros, lo que parecía apropiado para alguien cuya carrera legal se había vuelto inasegurable. Ricardo Esteves recibió 3 años en una prisión de mínima seguridad por su cooperación. Aparentemente, la lealtad entre ladrones realmente tiene un precio. Mi teléfono sonó. Era Isabel, con los últimos detalles del papeleo. El decomiso de bienes está completo, informó. Todo es oficialmente tuyo ahora. La casa, las inversiones, incluso el equipo de oficina de la empresa de Javier. ¿Y qué hay de los contratos de consultoría medioambiental? Murieron con su condena. Pero los activos comerciales en sí valían lo suficiente como para financiar una jubilación anticipada muy cómoda. Miré alrededor de la cocina, recordando todas esas mañanas en las que preparaba café mientras escuchaba las llamadas telefónicas confidenciales de Javier. Si hubiera sabido que su esposa estaba catalogando mentalmente sus crímenes mientras le preparaba su mezcla favorita, las cosas podrían haber sido diferentes. Isabel, he estado pensando en algo. Aunque, quiero empezar a hacer consultoría de nuevo. Auditoría forense. Específicamente en casos de divorcio donde un cónyuge sospecha que se están ocultando finanzas. La risa de Isabel fue cálida. Natalia, tendrías la agenda llena en 1 mes. La mitad de los abogados de divorcios de Madrid te enviarían casos. Era verdad. El caso que había destruido a Javier me había convertido en una especie de leyenda local. El ama de casa, que superó a todos, construyó un caso irrefutable y volvió el arma de su marido contra él. 18 meses antes, en la vista de sentencia de Javier, me senté entre el público, viéndolo entrar en la sala. Parecía más pequeño, de alguna manera disminuido por el peso de sus decisiones. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de dictar sentencia, Javier se levantó e hizo lo que podría haber sido su primera declaración honesta en años. Señoría, pasé 12 años casado con una mujer brillante, y de alguna manera me convencí a mí mismo de que era demasiado tonta para notar mis crímenes. La culpa no es de su documentación, ni de la investigación de la fiscalía. La culpa es de mi propia arrogancia. Hizo una pausa, mirando en mi dirección. Mi esposa intentó apoyar mi éxito legítimo durante más de 1 década. Lo tiré todo por la borda porque pensaba que era más listo que nadie, incluida ella. No lo era. 8 años parecía justo para alguien que había robado dinero del gobierno e intentado hacer pasar a su esposa por delirante. Ahora, 2 años después, estaba reconstruyendo más que solo mis finanzas. Me estaba reconstruyendo a mí misma. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Mi vecina Carolina estaba en el porche con una fuente de horno. Pensé que te vendría bien algo de compañía para cenar, dijo. A menos que tengas planes. ¿Tenía planes? Me reunía con 3 clientas potenciales la próxima semana. Mujeres que sospechaban que sus maridos estaban ocultando activos y necesitaban a alguien que entendiera cómo encontrar dinero que no quiere ser encontrado. Pero cenar con Carolina sonaba perfecto. Pasa, dije, haciéndome a un lado. Justo estaba pensando en lo mucho que pueden cambiar las cosas en 2 años y medio. Nos sentamos en mi salón con vino y una empanada, hablando de todo menos de casos penales y sentencias de prisión. Una conversación normal con alguien que conocía mi historia pero no me definía por ella. Más tarde esa noche, después de que Carolina se fuera, me senté en el antiguo escritorio de Javier, ahora mi escritorio, revisando los archivos de los clientes potenciales. Cada historia era familiar. Un marido exitoso, una esposa financieramente dependiente, transacciones sospechosas que nadie estaba dispuesto a explicar. Yo había sido esa mujer, convencida de que tenía suerte de estar casada con alguien mucho más capaz que yo. Ahora sabía que no era así. Mi reflejo en la ventana me mostraba a alguien que todavía estaba conociendo. Natalia Fernández, auditora forense. Natalia Fernández, testigo estrella. Natalia Fernández, la mujer que convirtió el plan de fraude de su marido en su ruina.
La mujer que aprendió que a veces la mejor venganza es simplemente ser subestimada. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, pasé junto a un artículo de periódico enmarcado que Isabel me había regalado. El titular decía: La investigación de una esposa destapa un plan de fraude multimillonario. Debajo del titular, había una foto mía saliendo del juzgado después de la condena de Javier. Caminaba sola, con la cabeza alta, llevando un maletín lleno de los documentos que habían reescrito nuestras vidas. La mujer de esa foto no se parecía en nada al ama de casa perdida que había sido humillada en el juzgado de familia 2 años y medio antes. Parecía alguien que conocía exactamente su valor y, por primera vez en 12 años, esa valoración era totalmente acertada. Javier se había pasado nuestro matrimonio convenciéndome de que yo dependía de su éxito. Al final, su éxito dependía de mi silencio. Cuando dejé de callar, su imperio se derrumbó por completo. El mío apenas estaba comenzando. Si esta historia resuena contigo, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para más historias reales de personas que se negaron a ser víctimas. A veces, la persona que te subestima te está dando exactamente el arma que necesitas para vencerla.